En esta narrativa que estamos leyendo en Génesis 12, Abraham está enfrentando su primer, en realidad, prueba bajo la guianza de Dios. O sea, apenas va saliendo de su parentela, está conociendo a Dios, y ese es su primer, quizás, examen que está pasando. Y en lugar de confiar en la guía de Dios, recurre al engaño para protegerse a sí mismo, demostrando la lucha entre el instinto humano y la confianza que debemos tener en Dios en circunstancias difíciles. Se me hace bien extraordinario cómo Abraham, Dios le dice, un Dios que no conoce, sal de tu parentela a una tierra que yo te demuestro, y tuvo la fe para hacerlo, y viene una crisis y no tiene la fe para quedarse. Es algo bien extraordinario. John Rice dijo lo siguiente, vean en sus notas: hubo hambre en la tierra para Abraham, fue difícil seguir explícitamente el mandato del Señor, fue difícil dejar a su padre. Noten, más adelante le fue difícil separarse de Lot, y en esa tierra que Dios le había prometido vino una hambruna. Así que, desanimado, piensa, bajaré temporalmente a Egipto hasta que pase el hambre. Kent Hughes dijo lo siguiente: mientras Abraham seguía la dirección de Dios, recorrió un gran arco de 800 millas, de lo que llevó de este a oeste a través de Mesopotamia y luego hacia el extremo oriental mediterráneo, descendiendo por Damasco hasta llegar a Canaán, tierra que Dios entonces le prometió. Allí la travesía de fe de Abraham se convirtió en un recorrido de fe al viajar a lo largo de la tierra prometida, edificando altares en el mismo corazón de ella y clamando, es decir, proclamando el nombre del Señor en medio de los habitantes paganos de la tierra. Entonces, hoy aprendemos la importancia plena, hermanos, de poder confiar en Dios en las dificultades. No de negar la existencia de Jesucristo. Nadie puede negar, hermanos, el Abraham de nomás irse a Egipto sin considerar a Dios. Y hermanos, todos cometemos errores, y noten, nomás viendo hacia atrás, hacia COVID, ¿cuántos quizás no justificaron muchas decisiones que tomaron por la área más lógica, por guardar la salud, por perseverar la vida? Iglesias cerraron, no todas sobrevivieron, y todas tenían una razón lógica muchas veces por hacer lo que hacían, pero muchas de las cosas que hicieron se levantaban en contra la voluntad de Dios. Y a lo mejor para Abraham, él pensaba, pues sería lógico ir a Egipto, porque ahí vamos a ser resguardados del hambre que estamos enfrentando aquí. Pero Dios nunca le dijo que se fuera a Egipto, y Dios lo tenía en Canaán, y en donde Abraham estaba era la tierra que Dios le había prometido a él. Entonces, ¿cómo debemos manejar como creyentes situaciones de crisis? ¿Cómo debemos responder a las pruebas? Una de las cosas maravillosas de las Escrituras, hermanos, es que no cubre los defectos de la gente que Dios usó, y eso es algo bueno para nosotros, porque quizás usted y yo tendríamos la tentación de decir, no, pues es que la gente de la Biblia era perfecta, todos caminaban sobre el agua, no pecaban. Pero no, Dios no esconde las debilidades de Abraham, no esconde, hermanos, los defectos de la gente que Dios usó. Incluso vean esto aquí en la pantalla: todos los hombres y mujeres que Dios usó en la Escritura tenían defectos de carácter. Jacob, noten, era un mentiroso y un estafador. Amén. Salomón fue polígamo, como su padre David. Los discípulos fallaron constantemente a Cristo, incluso lo negaron antes de su resurrección. Pedro, noten en particular, tenía problemas de ira y orgullo. Entonces, esto también es cierto en cuanto a Abraham, hermanos, quien es llamado el padre de la fe. Muy bien, noten, aunque Abraham se presenta como un modelo en el Antiguo Testamento de un hombre de fe, vemos que los hombres de fe fallan. Amén.
Entonces no hay nadie aquí, todos fallamos. Y si Abraham falla, usted y yo también vamos a fallar. Todos fallamos, todos tenemos problemas de carácter. No hay nadie aquí que nació de una forma inmaculada. Amén. Todos nacimos en pecado y todos necesitamos la gracia de Dios para poder seguir adelante. De hecho, quizás algunos podrían definir la madurez espiritual como un patrón en el que se está decreciendo el pecado en nuestras vidas como creyentes. Y en cierta forma, pues sí, si estamos madurando en la fe, pues el pecado no debe de reinar en nuestras vidas como lo hizo antes de ser salvos. Pero sin embargo, hermanos, mientras que estemos en esta tierra, conforme a primera de Juan capítulo 3 versículo 2, nosotros nunca vamos a deshacernos del pecado en este lado de la eternidad. Es decir, siempre vamos a pecar, siempre vamos a necesitar perdón, siempre vamos a necesitar la gracia de Dios. La Biblia nos dice en primera de Juan que si alguno dice que no tiene pecado, miente. Amén. Entonces, incluso Pablo dijo algo en lo que yo estoy 100% de acuerdo. Y noten Romanos 7, 14 al 15, dice la Biblia: porque sabemos que la ley es escritural, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que, ¿qué dice? Siempre que leo este versículo me recuerda mis dietas, amén. Lo que no quiero, eso como, ¿verdad? Como que hay una lucha interna en lo que debo de aborrecer, eso es lo que amo, muy bien. Pero él está hablando de su vida, que hay cosas que él sabe que no debe de hacer, pero lo está haciendo. Romanos 7, 19 al 21, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Y qué dice? Esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Qué dice? ¿Y cuál es la ley? Que el mal está en mí. Entonces, hermanos, si el apóstol Pablo puede reconocer que el mal estaba en él, ¿qué tanto mal no existirá en nosotros en esta noche, en esta tarde, en nuestras vidas? Entonces, en nuestros momentos de dudas y las malas decisiones que a lo mejor podamos tomar en nuestras vidas, tenemos que reconocer que tenemos un lado pecaminoso dentro de nosotros en el cual no debemos de explotar, pero ahí existe. Y por otro lado tenemos las escrituras para poder confiar en Dios, y estas dos cosas van a venir en conflicto. John Rice dijo acerca de esto, John Phillips, perdón, dijo, abandonar el camino de la fe por cualquier razón siempre trae sus propias complicaciones. Ahora siguió una serie de eventos en la experiencia de Abraham, cada una de los cuales surgió de su falta de confianza en Dios. Primero hubo una hambruna. Había dos cosas en Canaán que Abraham seguramente no esperaba encontrar ahí: los cananeos y la hambruna. Ambos estaban ahí para ponerlo a prueba. La hambruna se apoderó de la tierra, o al menos llegó directamente a Abraham después de su abandono de Betel. Dejarse de la casa de Dios siempre producirá una hambruna en la experiencia del alma. Entonces, hoy vemos 4 verdades que vamos a estudiar en nuestro contexto, que nos va a ayudar a entender esto y cómo aplica a nuestras vidas, porque lo que más tenemos que nosotros aprender es qué tiene que ver esto con nuestras vidas en el año 2025. Así que veamos la primera verdad. Noten primero, tenemos esta verdad: Abraham decide ir a Egipto. Y dice la Biblia en el versículo 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Ahora, Abraham, hermanos, perdió la fe debido a esta gran hambre que estaba sucediendo en la tierra de Canaán. Canaán era la tierra prometida, vienen los problemas, y en vez de confiar plenamente en la provisión de Dios y la protección de Dios, él comienza a tener miedo. Y hermanos, hemos estudiado esto mucho. Nada bueno sucede cuando tomamos decisiones bajo el temor.
Hay gente que lucha con ansiedad y ansiedad es temor en su forma exagerada. Y cuando nosotros comenzamos a nomás a tomar decisiones por temor, vamos a tomar decisiones que muchas veces afectan a los que están a nuestro alrededor. Porque alguien que está tomando decisiones en temor nomás piensa en sí mismo. En otras palabras, nomás está tratando de salvar a sí mismo. Cuando ves a alguien que se está ahogando, ten cuidado en tratar de salvarlo porque quizás los dos mueren. Porque alguien que se está ahogando no está pensando en ti, te va a ahogar junto con él. Entonces, es muy similar cuando alguien está tratando de sobrevivir, hermanos, porque está pasando por un problema. Muchas veces no está pensando en sus hijos, no está pensando en su familia, no está pensando en su esposa, nomás está pensando en cómo puedo sobrevivir yo, que era lo que estaba cruzando por la mente de Abraham. Egipto, hermanos, en la Biblia es como símbolo del mundo. Y qué curioso aquí que viene un problema y se va a Egipto. O sea, se va al mundo tipificando lo que sucede cuando muchas veces no estamos considerando nuestros pasos, viene un problema y vamos al mundo. Hay personas que son salvas que cuando se sienten estresados o enojados van a la cerveza. Hay personas que cuando están pasando por un problema se vuelven depresivos, van a las drogas o algo así. Lo que estoy diciendo es de que para muchos a lo mejor no vas a volar a Egipto en esta noche, pero quizás vas a tomar un viaje en tu vida donde Egipto para ti representa un lugar más cercano, como el refrigerador, la cantina de la esquina, un antro, pecado inmoral. Siempre cuando estamos mal o cuando estamos bajo presión, si respondemos incorrectamente al hambre en nuestras vidas que viene, pues vamos a caer en pecado como Abraham está cayendo en este momento. Abraham salió de la tierra prometida y se va a Egipto. Egipto, como les digo, es símbolo del mundo y en la Biblia, hermanos, siempre que se habla de Egipto es algo muy negativo. La razón que Egipto es símbolo del mundo es porque es de ahí donde, si ustedes recuerdan cuando estudiamos Éxodo, que es desde ahí donde Dios sacó al pueblo de Israel, y desde que lo sacó de Egipto, Egipto ha sido recordado como aquel lugar de esclavitud, aquel lugar donde Faraón, quien es tipificado por el diablo, tenía en esclavitud a su pueblo. Fue Moisés a librar a Israel de la servidumbre de Egipto, y Egipto siempre es recordado como el lugar idólatra, el lugar de pecado, el lugar de impiedad, secularismo, humanismo, autosuficiencia, religión mundana, lo que sea. Egipto lo representa todo. Entonces la mejor descripción de Egipto es el mundo. Y vean cómo aquí es que Abraham toma esta decisión, y hay unas cosas que considerar. Vean en sus notas, por favor. Primero, vean la prueba de fe de Abraham. La prueba de fe. Dios había prometido a Abraham una tierra muy buena, si ustedes recuerdan. Vean conmigo el versículo 1 del capítulo 12. Ahí de Génesis. Génesis 12, versículo 1. ¿Estamos ahí? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces Dios le había prometido una buena tierra, y está en esta tierra ahora porque él sale, pero ahora está pasando por una prueba, hermanos. Y quiero nomás, hermanos, si hay algo que puede resultar ahorita, y es esto: puedes estar en el centro de la voluntad de Dios, y eso no quiere decir que no vas a enfrentar dificultad. Alguien puede pensar, fíjate, pues yo estoy obedeciendo a Dios, yo voy hacia Canaán, todo me debe de salir bien. Pero no es así. Y quizás Abraham no estaba pensando que iba a enfrentar dificultad. Él a lo mejor pensó, pues estoy obedeciendo a Dios, nada malo debe de pasar, y viene esta peste, esta hambre para probarlo, y pues falla su prueba. Deuteronomio 8, versículo 2 nos recuerda: y te acordarás de todo el camino por donde te había traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Para qué dice ahí? Probarte, para saber lo que había en dónde, si habías de guardar o no. ¿Qué? Wow, entonces, hermanos, nomás comprende este versículo.
La Biblia hace claro que cuando estamos bajo prueba es para ver qué es lo que está en tu corazón, para ver una cosa muy específica, si es que vas a guardar sus mandamientos. Es que, hermanos, en el cristianismo flojo en el que vivimos, estamos bajo la sombrilla siempre de creyentes que quieren servir a Dios y es fácil, van a ser obedientes a Dios y no les cuesta nada, vamos a servir a Dios pues si no hay un precio que pagar. Y la Biblia dice, no, la razón que te pongo en prueba es porque solamente es en esa prueba que vamos a descubrir qué hay en tu corazón. De la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Habla la boca. Y es por eso que cuando te pegas un martillazo en el dedo, facilita que salga todo lo que está en tu corazón. Amén. El dolor y todo eso hace que fluya. De la misma forma, las incertidumbres, hermanos, de los problemas van a hacer que florezcan cosas en tu corazón. La prueba no hace tu corazón, la prueba nomás revela lo que está en tu corazón. Matthew Henry dijo lo siguiente: esta tierra fértil fue convertida en esterilidad, no solo para castigar la iniquidad de los cananeos que habitaban en ella, sino también para ejercitar la fe de Abraham, que peregrinaba en ella, y fue una prueba muy difícil, probó lo que él pensaría. Entonces, hermanos, estando en la mera voluntad de Dios, vamos a enfrentar dificultad, van a haber momentos de incertidumbre. Primera de Pedro 1, versículos 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué dice ahí? Afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y todos tenemos, hermanos, que ser honestos en esta noche. Si hay dificultad en su vida, y si usted responde bien a esta dificultad, serás mejor como persona, serás un mejor cristiano, vas a compadecerte mejor con otros, el resultado va a ser más precioso que el oro. Abraham obedece entonces a Dios para salir, y de repente, hermanos, aquí se le cruzaron los cables y ahora se encuentra teniendo duda. Entonces, la prueba de fe de Abraham, vean segundo por favor, la decisión de Abraham. Dice la Biblia en el versículo 10 que pues Abraham fue a Egipto a morar allá. Toma una decisión bajo presión, hermanos, ¿qué va a hacer Abraham? Y noten acerca de esta decisión rápidamente, vean en sus notas, vemos que es una decisión impulsiva. Ten mucho cuidado tomar decisiones impulsivas, hermanos. ¿Cómo sabemos que es impulsiva? Es porque nunca consideró a Dios. Oye, Señor, dejé mi parentela, ¿ahora qué hago aquí? ¿Me quedo, Señor? Está grave la tierra, está grave la peste, el hambre está muy fuerte, Señor, ¿qué hago? Nada de eso, es como que hay hambre, vámonos. Sin considerar a Dios, hermanos, y es muy peligroso tomar una decisión impulsiva. Él estaba confiando en su razonamiento, no tanto en lo que Dios decía. Y les digo, hermanos, porque no solo los pastores tienen que seguir a Dios por fe, también ustedes tienen que salir por fe. Nomás recuerden que no solo porque le ofrecen un trabajo, aunque sea en la ciudad, que te va a pagar más, quiere decir que ese es el trabajo que Dios tiene para ti. Dios quiere que tú confíes en Él y no en tu propio razonamiento. Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, para uno, lógicamente, uno piensa, no, pues en este trabajo me van a pagar el doble. Claro que es de Dios. ¿Cómo sabes? Amén. Uno tiene que tener mucho cuidado de asumir nomás que porque es lógico que automáticamente esto es por parte de Dios. Muchos se pueden meter en problemas así, o no solo porque están pasando por una dificultad, quiere decir que es tiempo de cambiar de trabajo. ¿Sabes? La única forma que vas a saber es considerando a Dios. Amén.
Prediqué hace años un mensaje cuando las cosas no son blanco y negro. Porque si a mí me preguntan, yo te voy a decir lo mismo. Yo no sé. Pero es el trabajo suyo saberlo. Y muchas veces vas a tener que orar, vas a tener que ayunar, vas a tener que luchar con Dios para encontrar su voluntad. Porque a lo mejor superficialmente no hay nada malo con algo, pero internamente sí hay algo malo. Yo les podría convencer bíblicamente que mientras que andar por las calles, no hay nada de malo andar por las calles, pero en Proverbios 7 le dice Salomón a su hijo que evite la calle donde está la mujer extraña. Ahora, alguien podría decir, no, pero pues la calle es la calle, yo sé, pero hay calles que te pueden meter en problemas. Hay situaciones donde las cosas no son blanco y negro, entonces a lo mejor en un trabajo te prometen grandes cosas, pero ahí el diablo te tiene una persona con la que vas a cometer adulterio. Entonces es importante considerar a Dios. ¿Quieres que tome este trabajo? Todo aparenta que sí, porque me va a ir mejor, el pago va a ser mejor, ya no voy a tener que orar tanto para que tú proveas ya todas las cosas, pero espérenme, todas estas cosas suenan lógicas. Pregúntale a Dios, Señor, ¿esto es para mí? No me quiero meter en problemas, Señor, yo te quiero seguir a ti. Y mientras que esto suena lógico, no nomás quiero tomar una decisión impulsiva. Amén. Y déjales digo, todos seremos probados tarde o temprano en nuestros motivos de por qué hacemos una cosa y por qué no hacemos la otra. Gracias a Dios que lo que me trajo Hermosillo no fue el dinero. Especialmente, hermanos, gracias a Dios que no fui a Oaxaca primero antes de venir a Sonora. Hombre, el clima está bien bonito, está todo verde. Amén. Cualquier lugar parece que es mejor. Estamos aquí, es puro desierto, hermanos. Uno sale y hasta en la noche se broncea uno. Amén. Estamos hablando que está tremendo. El hermano Carlos Sauceda me dice, no, los que viven en Hermosillo tienen carácter. Porque ahí no cualquiera vive. Y yo, pues sí. Estaba en Michoacán y estaba diciendo, Señor, qué bueno que no me trajiste aquí primero. Porque a mí me fascina lo verde, los árboles, eso a mí me fascina. Y eso que yo crecí en un desierto y Dios me trajo un desierto. Yo le decía a la gente, nunca se imaginan lo que es un desierto, les enseñé fotos. Y una hermana dice, ahí vives, este es Hermosillo. Dice, pero no hay árboles, sí, no hay. Le dije, ¿por qué crees que les sigo tomando fotos aquí afuera? Porque allá a finales de agosto quiero ver esta foto y saber que hay vegetación en el mundo. Amén. Que sí llueve en otros lugares del mundo. Pero hermanos, gracias a Dios no me trajo nada, porque han visto muchas oportunidades donde lógicamente pudiera haber tomado una iglesia, donde me han ofrecido dinero. Y gracias a Dios que no me he basado en ninguna de esas decisiones en lo que es lógico. Amén. Algo que a mí se me enseñó desde muy joven, el dinero nunca es un factor por qué tomar decisiones. Y eso me ha protegido. Había una iglesia, estábamos en nuestro tercer año aquí en Hermosillo, y me llaman unos diáconos de una iglesia que tenía como 600 personas, queremos que seas un candidato, ya nos hacen un montón de promesas y esto y lo otro. Y le dije, no, gracias, no, es que yo sé que aquí Dios me quiere. Solo para que pasara un año y esta iglesia tronó de la forma más increíble. Se llevó entre las patas al pastor y a su familia. Nos abracé a mi esposa y le dije, gracias a Dios, eso hubiéramos sido nosotros. Qué bueno que lo que me prometían de dinero, de pagar todo el salario, todos los problemas, ya me están diciendo, ya no vas a tener que orar cada mes para que Dios provea. Ay, qué suave, ¿qué se sentirá eso? Pero gracias a Dios, un año después sucedió un catástrofe ahí. Y dije, ahí hubiera estado yo. Hermanos, uno tiene que considerar a Dios. Les suplico, no tomes decisiones impulsivas aunque se vea todo bien. Fíate de Jehová. Confía en Dios. Y no solo en los momentos buenos, pero también confía en Dios en los momentos difíciles. En los dolorosos, esos son los más peligrosos porque no nos gusta el dolor y uno piensa que tiene que evitar el dolor a toda costa.
Y sabías que no es así conforme a primera de Pedro. La Biblia dice que vamos a estar en el horno el tiempo que sea necesario para que nuestra fe salga más preciosa que el oro. Pero nosotros vemos el horno. Ah, no, es calor y queremos huir del horno. Y cuando huimos del horno es cuando tomamos decisiones impulsivas para evitar el calor del fuego. Y eso te va a meter en serios problemas. Vemos también, noten por favor, este segundo, vemos que fue con una decisión con motivo incorrecto. Nunca debemos tomar decisiones en base al temor. Amén. Y aquí él toma una decisión en base al temor. El temor es la brújula que está controlando su voluntad. Entonces aquí tiene temor y lo está controlando. ¿Saben quién más tomó una mala decisión en base a temor? Elimelech. Amén. Cuando uno va a Ruth, Elimelech y Noemí, la Biblia nos dice que hubo hambre en Belén. Ruth 1:1. ¿Y qué hacen ellos? Pues se van a Moab. Moab también era un lugar prohibido por parte de Dios. Y ellos piensan, ¿sabes qué? El hambre es muy fuerte, se está muriendo gente, es tiempo de irnos a Moab. Igual como Abraham, que está enfrentando hambre y se va a Egipto. Y hermanos, ahí les dejé una gráfica, noten, para que vean todas las similitudes entre Abraham y Elimelech. El motivo, hambre en Canaán, Abraham. El motivo para Elimelech, hambruna también en Judá. Destino, Egipto, opresor. Moab, enemigo de Israel. El error, decide sin consultar a Dios. Noten, Elimelech abandona el pueblo de Dios. Consecuencias, pues mentira y peligro para Sara. ¿Y qué vemos de Elimelech? Pues muerte de Elimelech y sus hijos. Ya les digo, los resultados nunca fueron favorables para ninguno, hermanos, aquí. Cuando tomamos decisiones impulsivas, decisiones por temor, tenlo por seguro que no estás caminando por fe. Algo puede suceder en tu camino. Ya les digo, yo no pretendo ni saber todo eso porque hay cosas que yo les digo. Yo he aprendido a mejor decir, no sé. Si a mí me preguntan si robar es pecado, fácil te puedo decir, sí. Pero si a mí me preguntan, pastor, ¿es voluntad de Dios que yo me vaya a tal ciudad? No sé. Yo no quiero esta carga, yo no te voy a decir que sí, y vas y pierdes a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos. Entonces yo no pretendo saber la voluntad de Dios en estos detalles. Eso es lo que usted tiene que saber. Y si usted me dice, Dios quiere, pues yo te voy a apoyar, porque yo quiero apoyar lo que Dios quiere. Pero no se imaginan cuántas veces alguien dice, Dios quiere, solo para descubrir después que Dios no quería. Amén. Y entonces está como que, hey, pues ¿qué pasó? ¿Cambió su mente Dios o tú estabas escuchando otra voz? Y entonces estas cosas, hermanos, son delicadas porque hay tantas cosas que cuelgan en la balanza. Vean tercero, por favor, vemos que es una decisión con consecuencias. Esta decisión lleva a consecuencias. Egipto estaba sacando, hermanos, lo peor de Abraham. Desde el momento que él llega a Egipto, saca lo peor de él. Ya comienza a mentir, y lo entiendo. Creo que si yo fuera con Maggie también tuviera ese miedo, ¿verdad? Que me la quitaron o me mataran por ella, pero de todas maneras aquí está Abraham, o sea, tomando decisiones incorrectas. Vean por favor, la multitud mundana tiene una manera de hacer esto con los creyentes, sacar lo peor de ti. Hermanos, tengan cuidado sus amistades. Hay amistades que van a sacar lo peor de ti. Hermanas, yo no me hiciera buenas, la mejor amiga que sea una amiga divorciada o amarga contra el hombre, va a causar problemas entre usted y su esposo. Amén, pastor, amén. Amén. Ahora sí escuché un amén ahí. No se imaginan cuántas veces hay problemas porque hay una hermana ahí queriendo tener un buen matrimonio y está escuchando a una hermana que tiene un terrible matrimonio, o está escuchando a una hermana que perdió su matrimonio. ¿Y sabes lo que ellos están así? No te dejes. No, que quién te va a hablar así. Y ahí vas y declaras guerra contra tu esposo por tener una amistad incorrecta que saca lo peor de ti. Amén.
Igual hombres, ten mucho cuidado, no te juntes con gente perversa, que te mande videos y cosas incorrectas. Hay personas que tenemos que evitar porque van a sacar lo peor de nosotros, amén. Este hombre, hermanos, había visto como valiente y de gran fe. Es como vemos aquí a Abraham, pero noten, ahora lo vemos bajo una nueva luz. Engañoso, temeroso, inestable, es insensible, perdón, hacia Sara y sus sentimientos en este asunto. Si Abraham tenía miedo, pues pensaba en él nomás, porque seguramente no estaba pensando ni en Sara, hermanos. Y ahorita vamos a llegar aquí a esto. Abraham nunca debió haber puesto a Sara en esta situación, hermanos. ¿Cuál es esta situación? Fíjate, Sara, ni modo, tienes que pretender ser mi hermana, porque a mí me van a quitar la cabeza y no podemos eso. Yo prefiero que tengas relaciones sexuales con Faraón, pero que a mí me dejen a salvo. O sea, estamos viendo que eso es algo muy terrible, hermanos. ¿A qué punto Abraham expone a su propia esposa? O sea, él estaba dispuesto a dejarla ir con tal con que nada le pasara a él. Eso es algo terrible, pero hay muchas veces que hay personas que están dispuestos a sacrificarlo todo por algo tan pequeño. En este caso mejor, oye, si voy a tener tanto miedo de que algo le va a pasar a mi esposa, pues mejor no entro a ese lugar. Mejor me la veo malas en el hambre, mejor nos morimos de hambre todos. Pero entregar a mi esposa, o en este caso el amor en su vida, entregar a sus hijos, es cuando gente está tomando decisiones impulsivamente. ¿Qué hizo Lot cuando llegaron todo el grupo de homosexuales a la casa de Lot para sacar a los ángeles? Una decisión impulsiva como esta. Aquí están mis hijas. Hagan con ellas como ustedes quieran. Amén. Y cada decisión que usted tome en base al temor y que sea impulsiva, nomás vas a estar pensando en ti y no estás pensando en cómo esto va a afectar el resto de tu familia, cómo esto puede afectar al resto de los que viven contigo. Entonces, hermanos, aquí, ¿qué sucedió con Abraham? Pierde su testimonio. Está cayendo en pecado. Abraham decide ir a Egipto. Fue una mala idea. Vean segundo conmigo, por favor. Vemos ahora segundo. Abraham decide mentir en Egipto. Uno pensaría, ¿verdad?, que ya fue peor en la decisión que él está tomando. Pero ahora vemos que las cosas cambian. Vean conmigo una vez más el versículo 11. Aconteció, dice la Biblia, que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya, ¿qué dice ahí? Por causa tuya. Y viva mi alma por causa de. O sea, hermanos, es lo más cercano a un padrote que vas a encontrar. Amén. Di que eres mi hermana, para que a mí me vaya bien. Hermanos, no podemos ser egoístas en esta vida. Pero cuando estamos operando por temor, hermanos, y cuando la única persona en la que estás pensando eres en ti, en realidad Abraham no está pensando el potencial de lo que le puede suceder a su esposa. Y eso es lo terrible aquí, porque el hombre es llamado a proteger a su esposa. Nadie debe de defender más a su esposa como el marido. Él tiene que proveer, tiene que proteger, tiene que estar ahí para resguardar. Ahora, si escuchas ruidos en tu casa y tu esposa es la primera que sale con un bat, quiero hablar con usted después del servicio. Amén. Esto es para otra historia, debe ser el hombre el que sale. Amén. Porque no es normal, pero noten que aquí Abraham no está ni pensando en ella, nomás está pensando, bueno, pues es para que me vaya a mí bien.
Y noten, hermanos, que sí le va, porque ¿sabes lo que hace para quedar bien el que quiere ser su cuñado? Faraón le regala un montón de cosas. Y ¿sabes lo curioso? Él las recibe. O sea, me imagino que él está pensando, viste, me está yendo bien por causa tuya. Y en el momento que él se la lleva, Abraham no trata de detener esto. Hermanos, esto es algo terriblemente aquí mal con Abraham. Y a lo mejor estoy destruyendo lo que pensabas de Abraham, porque ay, el padre Abraham, ya de repente ya cambió la historia. Amén, ya es otro ángulo aquí. Vean por favor, este plan de Abraham fue impulsado por miedo. La Biblia, hermanos, noten, nos enseña que cuando tomamos una mala decisión basada en temor o la duda, a menudo esa elección nos lleva a consecuencias negativas y a veces a otras decisiones erróneas. En el caso de Abraham, su viaje a Egipto fue malo y como no se basó esa decisión en la fe, pues la siguiente prueba es menos fe, porque ya se está decayendo. En este caso, noten la primer mala decisión de Abraham, bajar a Egipto en lugar de confiar en Dios, en Canaán, lo debilitó para afrontar la siguiente prueba, decir la verdad sobre su esposa Sarai. En lugar de depender de la protección divina, Abraham trató de arreglar la situación con sus propios medios, de lo que provocó conflicto y puso en riesgo la promesa que Dios le había dado. Ahora, este patrón, hermanos, no es exclusivo de Abraham. Lo vemos en otros personajes también de la Biblia. Ese mismo patrón que estamos viendo. Por ejemplo, Pedro negó a Jesús 3 veces porque el miedo de la presión de los demás lo causó que tomara una decisión impulsiva y lo niega. Moisés, noten, dudó del llamado de Dios para librar a Israel porque no se sentía capaz. Esa falta de confianza retrasó su obediencia, aunque Dios lo usó después con poder. Saúl, noten, el primer rey de Israel, desobedeció a Dios por temor y por querer controlar las cosas a su manera. Eso resultó en su rechazo como rey y en grandes consecuencias para Israel. Hermanos, este patrón de que sabes que hay presión, esto no nos gusta y tomar una decisión, vemos este patrón en muchos personas dentro de la Biblia. Entonces Abraham, vemos 3 aspectos aquí claros y rápidamente noten el temor de Abraham. Él tenía temor, es obvio, esa es la razón que él decide ir a Egipto. Temor a que los egipcios lo mataran por causa de su esposa. Entonces, pues yo le dije, pues no vayas a Egipto. Amén. Quédate en Canaán, ahí nadie te está amenazando la vida por quitarte a tu esposa. Entonces, quédate mejor en Canaán. Noten segundo, el engaño de Abraham. Pide a Sarai que mienta y diga que es su hermana. O sea, yo nomás no puedo concebir esto. Aunque no soy así celoso, pero no, hombre, que un hombre le quisiera tocar a mi esposa, lo mato. Ahí lo borren de esta grabación esto, ¿verdad? Porque debe ser una oveja, ¿verdad? Que no, hombre, yo saco un bate y le quiebro los dedos uno por uno. O sea, estoy hablando, porque es mi esposa. Amén. Una mosca se le acerca, es su hermana, es mi hermana en Cristo, pero es mi esposa en este mundo. Amén, y vivo aquí para quebrarle los dientes a gente como tú. Amén, entonces, así que aquí estoy para eso. O sea, el rendir eso nomás no me imagino, hermanos. Pero le pide, dile que eres mi hermana. Es más, hasta yo pienso que sería ofensivo si yo le dijera a mi esposa, mira, vamos a ir a este lugar, di que eres mi hermana. No, hombre, mi esposa dice, hermana, ¿y por qué hermana? ¿Y quién está ahí? No, di que eres mi prima, ¿verdad? O algo. No, hermanos, estas cosas son terribles, hermanos, en este aspecto, cuando uno lo pone a pensar así. O sea, y todavía ella le está siguiendo la corriente. Ella le debería haber dicho, no, estás loco, ¿cómo que voy a decir que soy tu hermano? O sea, somos marido y mujer. Noten tercero, las consecuencias del engaño. Hay consecuencias aquí del engaño. Sarai es tomada por Faraón. Abraham no solo fue engañoso, sino también insensible.
en su trato hacia Sara y hacia el faraón de Egipto. Parecía indiferente, sin sensibilidad respecto a lo que ella pudiera estar experimentando en el palacio. Y hermanos, ya hay varias personas que fueron insensibles hacia alguien o gente. Vean el versículo 14 de Génesis 12. ¿Estamos ahí? Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa y en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón, y alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Nombre, o sea, nomás léanlo, hermanos, y eso me hace enojar a mí. Tenemos que ir al cielo cuando veamos, Abraham, ¿qué ondas? Amén. ¿Qué estabas pensando, mi buen, aquí? Y ahí ustedes pueden ver los diferentes momentos donde alguien fue insensible y están tomando una decisión incorrecta. Ahora, primero vemos que Abraham decide ir a Egipto. Segundo, Abraham decide mentir en Egipto. Noten tercero, las consecuencias de las malas decisiones. Las consecuencias. Vean el versículo 16, no leímos aquí el versículo 16, dice, él hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. O sea, fue un buen depósito de dinero a su cuenta. Amén. El engaño, hermanos, es descubierto obviamente después, pero aquí hay consecuencias que tenemos que simplemente considerar. Al observar este pasaje, hermanos, aprendemos principios sobre cómo responder a las pruebas para ayudarnos a ser más fieles y evitar unas cosas. Pero vean ahí en sus notas, Abraham no maneja esta prueba correctamente y por lo tanto se convierte en un modelo para nosotros a través de su fracaso. Las escrituras, hermanos, enseñan que incluso los fracasos del pueblo de Dios están destinados a ser ejemplos para nosotros. Yo he tratado con todo mi corazón, hermanos, que ustedes aprendan de mi fracaso cuando yo me endeudé, que aprendan de eso para evitarles a ustedes problemas. Hay cosas que siempre he dicho, unos lo van a aprender en medio del dolor, ¿verdad? Pero he tratado, ¿por qué? Porque todos podemos aprender de diferentes fracasos. Aunque ustedes no lo crean, yo he aprendido mucho de gente divorciada, mucho. No estoy hablando y alguien es maduro, por ejemplo, en la fe, ha sufrido un divorcio, a lo mejor se encuentra otra vez casado y siempre pregunto, ¿qué pasó con el primer matrimonio? Y aunque uno no lo crea, uno puede aprender de los fracasos de otros. Y uno dice, pues fíjate nomás, qué bueno que me dices esto, no lo había considerado. Y tratar de proteger en esta área, aunque yo había aprendido mucho de lo que se me enseñaron acerca de mis hijos y cómo proteger. Tuve una plática con el hermano Orona porque él es hijo de pastor. Me comenzó a comentar muchas cosas que le pasaron como hijo, como niño, viendo a los hermanos de la iglesia cómo trataban a su padre y esto y lo otro. Y aunque uno no piense, yo aprendí mucho de esta conversación, muchísimo. Yo llegué a mi casa y dije, no hombre, o sea, aprendí de esta lección para proteger a mis hijos de una forma mejor. Todos podemos aprender unos de otros. Hay gente que nomás nadie les puede enseñar nada, porque ya lo saben todo. Pero tenemos maestros en medio de nosotros, hermanos. No una persona lo conoce todo, por eso nos necesitamos. Hay cosas que yo no voy a saber y le llamo a hermanos que van a saber más que yo en estas áreas y ahí nos ayudamos unos a otros. Pero todos podemos aprender de algo, de alguien. Y Abraham, podemos nosotros aprender de su fracaso. Pablo dijo eso sobre los fracasos de Israel, noten, y de los juicios que llegaron a ellos, 1 Corintios 16, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, que dice, como ellos codiciaron. Entonces como que agarren la onda, aprendan, no caigan en las mismas cosas. ¿Y qué aprendemos aquí, hermanos, de estas consecuencias? Rápidamente vean en sus notas, el plan de Abraham parece funcionar temporalmente. Y eso es algo curioso y hermanos, ¿y cómo aplica aquí? Me divierto mucho yendo versículo por versículo, porque quiero que vean que Faraón lo honra con regalos.
Y quiero que piensen eso. Yo no sé en qué momento, pero aquí Abraham, él está muy seguro de sí mismo porque todo está saliendo conforme al plan de él. Ustedes recuerdan antes de entrar a Egipto, di que eres mi hermana para que me vaya bien a mí. ¿Y qué sucede? Faraón le comienza a regalar cosas, le está yendo bien. A lo mejor él fuera como muchos cristianos que están usando ejemplos externos como que para que confirme que están bien en su desobediencia. ¿Cuántas veces gente dice, ay, pero es que pastor, desde que tomé esa decisión, no te imaginas lo bien que me ha ido? Y ellos piensan que alguien va a decir, ah, ¿te está yendo bien? Ah, no, entonces esto quiere decir que es de Dios. No, hermanos, te puede ir bien y el diablo te puede estar bendiciendo. Amén. No nomás porque las cosas parecen que van bien, quiere decir que esto era la voluntad de Dios. Muchas veces cuando pienso en estas cosas, pienso mucho en la hermana Yadira, cuando primero llegó a Hermosillo, la conocimos. Recuerdo esa noche que estamos afuera de la iglesia allá en Gastón, Madrid. Me dice, pastor, me quieren trasladar, quieren que me vaya y agarre ese trabajo. ¿Qué hago? Dije, hermana, pues si te vas de la iglesia también y hay que orar. Dice, pero ¿qué hago? Le dije, no sé. Le dije, yo, si nomás estás tomando una decisión en base al trabajo, mejor quédate. Pero sí, esto es lo otro. Y toma la decisión. Y hermanos, por un año les fue terrible a los hermanos, terrible. No había ninguna evidencia en ese momento que todas las cosas nomás salían bien, había un precio que pagar. Vivieron en un cuartito arriba, se van, hombres, hermano, ese cuartito arriba siempre pensaba, una de las niñas se va a caer de ahí porque no había ni barandal donde vivían. Pero Dios estaba bendiciendo, aunque uno no lo está viendo externamente en el momento. Pero a lo contrario, muchas veces personas piensan que porque te está yendo bien, porque las cosas van bien, externamente tienes más dinero, esto por automático tiene que ser Dios. No, hermanos. Cuando Jonás, hermanos, huye de la voluntad de Dios, no lo va a creer. Él a lo mejor está pensando que providencialmente, bajo la providencia de Dios, encuentra un barco, curiosamente, que va hacia la dirección que él va, hacia Tarsis. Me imagino que él, desobedeciendo a Dios, vete a Nínive, él se va al lado opuesto, encuentra un barco y a lo mejor hasta dijo, mira, gracias a Dios encontré un barco. Porque hay gente que está en desobediencia con Dios y todavía tienen, hermanos, la audacia de decir, gracias a Dios. Se sube al barco. Y dice la Biblia en Jonás 1 que luego vino una brisa para llevarse al barco. Quizás Jonás está pensando, no hombre, mira todo, me está yendo bien. Mira, desde que tomé la decisión de desobedecer a Dios, todo ha estado funcionando a mi favor. Como que si el barco me estuviera esperando que yo llegara. No hombre, en cuanto me subo al barco, viene la brisa. O sea, esto es Dios. Pero luego conoció a Dios de verdad cuando lo come la ballena. Amén. Y ahora sí, Jonás no le hizo caso y por eso salió el canto. Amén. Y se encontraba, hermanos, ahí y se dio cuenta que todas estas bendiciones externas no estaban viniendo de Dios, hermanos. Y muchas veces podemos encontrarnos, usted y yo también así, viendo cosas externas y decir, no, esto es Dios. Vean, segundo, vemos la intervención de Dios también. La intervención de Dios. Dios castiga a Faraón y a su casa con plagas por el engaño de Abraham. Dice la Biblia en el versículo 17, noten, ¿estamos ahí? Mas Jehová hirió ¿a quién? Y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Oh, hermanos, déjales digo, la intervención de Dios aquí, Él está castigando a un hombre inocente en realidad, Faraón. ¿Y qué hace gente muchas veces, hermanos, egoísta? No solo pone a su propia familia en riesgo, pero también pone a otros a riesgo. Y aquí ahora hace una intervención Dios. Algo que me recuerda a eso, David mintió para refugiarse entre los filisteos, pero Dios, hermanos, vemos que también lo protege a él. Y aquí Dios, noten aquí para que no malentiendan, porque yo sé que van a haber hermanos que van a decir, no, entonces, pero, pues Dios protegió a Sara,
pero no están agarrando aquí la moral de la historia. Dios es fiel a su promesa a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham que por medio de su descendencia y que Sarai iba a tener un hijo y todo, Dios nomás está cumpliendo con su promesa hacia ellos, y de una forma providencial Él entra y detiene que ningún mal le suceda a Sara. Pero no quiero que piensen por un momento, porque a usted no le ha dado tal promesa a Dios de que su descendencia va a ser más grande que las estrellas del cielo. Es muy probable que si usted cometiera algo como lo que Abraham hizo, Dios no va a aparecer y le va a dar plaga. Es muy probable que alguien se meta con su esposa, con su esposo, y que los resultados no sean como lo que sucedió con Abraham. Pero Dios, de una forma soberana, entra y restringe esto, porque tiene que cumplir con Abraham y tiene que cumplir su promesa con ellos. Entonces Él entra, interrumpe los planes aquí. Y vemos tercero, hermanos, el descubrimiento del engaño. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? Faraón, hermanos, se da cuenta que Sarai es la esposa de Abraham. Qué terrible, hermanos, cuando un incrédulo te llama la atención y tiene razón. Amén. O sea, qué pena ajena si yo fuera Abraham y tuviera un incrédulo diciéndote, y perdón la expresión, la mera neta de algo que estás haciendo. Si un día te encuentras en una conversación donde alguien te está diciendo, y eso que tú eres cristiano, y te están reprochando algo que estás haciendo, estás cometiendo un terrible error, porque estás dando un mal testimonio. Faraón lo llama: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué me trajiste este mal a mí? O sea, yo me imagino a Abraham pensando, no, pues chale, pues es que tenía miedo. Amén, y pues no me quedó otra, pues me daba miedo, y pues ¿qué voy a hacer? Y qué loco, ¿verdad? Que aquí el inconverso lo corre de Egipto. O sea, llegó el punto donde, ¿sabes qué? Lárgate de aquí, lo corre, le dice que se vaya. Y luego vamos a descubrir, hermanos, que cuando usted visita Egipto, nunca sales libre sin huellas y cicatrices. Adivinen a quién se llevan de aquí: a Agar. Esta mujer que un día en el futuro le va a causar muchos problemas a Abraham. De aquí la sacan, de este momento. Él visita a Abraham, él visita Egipto, y de Egipto salen con un problema que tarde o temprano después en su futuro, cuando se desesperan porque no hay un hijo, fíjate, ahí está Agar, mi sierva egipcia. Amén. Quizás Dios quiso decir que por medio de ella ibas a tener descendencia, pero no es así. Y la cuarta, hermanos, verdad, aquí para terminar, Dios interviene por Abraham en Egipto. Algo aquí que tenemos que simplemente recordar, que Dios, hermanos, literalmente interviene al favor de Abraham, porque Dios es fiel a sus promesas. Y esta promesa, Él entra y hace un milagro, y tenemos que reconocer aquí que Dios puede hacer lo que Él quiere, como quiere y cuando quiere. Hay cosas de las que nosotros no sabemos. Por ejemplo, hay personas que van a decir, bueno, si Dios no quiere que yo vaya a aquel antro, al cruzar la calle me va a caer un rayo y me va a matar. Y no, Dios te va a dejar que te metas al antro y te metas en el lodo. Amén. Dios no funciona de esta forma. Cuando el hijo pródigo le dijo a su padre, dame mi herencia, adivina qué, le dio su herencia. Y no estaba hasta que estaba comiendo con los puercos, que ahora sí cayó en sí el hijo pródigo. Muchas veces tenemos que comprender esto en contexto aquí. Dios puede intervenir, y hermanos, y yo creo firmemente que cuando vas a estar en el cielo, cuando todos lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta de lo bueno que fue Dios con nosotros. Y lo que muchas veces nosotros vimos como un mal tiempo, Dios te estaba bendiciendo. Y cuando ves a lo mejor algo que está quitando, te está frustrando, Dios te estaba protegiendo. Hace tiempo atrás manejando, manejo rápido, no tan rápido, pero rápido.
Y recuerdo que íbamos en la carretera, íbamos a una buena velocidad, yo y otro carro, porque yo iba detrás de él por si un policía nos viera, que le dieran la multa a él, amén. Entonces uno sabiamente está muy detrás para que él se meta en problemas, y se me ponche una llanta. Y yo recuerdo estar bien frustrado, sumamente frustrado con esta llanta. Estaba con que no puede ser, pateando el carro, ya saben, cuando uno se mete en la carne. Frustrado, cambié la llanta, y ahí nos vamos. Yo iba bien agüitado del tiempo que había perdido. Hasta que, unos 20 minutos en la carretera, veo volteado el carro que yo iba siguiendo, y se chocaron 3 carros, estaban todos apilados, y sucedió una tragedia, había gente fallecida, era una tragedia grande, y yo voy manejando, inmediatamente, hermanos, me arrepentí. Porque dije yo, ¿sabes qué? Aunque yo estaba tan enojado con una llanta ponchada, Dios me estaba protegiendo potencialmente de un catástrofe que venía. Tengan mucho cuidado, Dios puede intervenir y te vas a dar cuenta que a lo mejor aquella cosa que tanto oraste, que Dios te diera algo y Dios no te lo dio por amor a ti. Y te vas a dar cuenta que a lo mejor no te dieron, no sé, una posición en otro trabajo porque allá te esperaba problemas y Dios no te la dio. Y vas a llegar al cielo y vamos a comprender de una forma más amplia de todas las veces en nuestras vidas en donde Dios intervino por nosotros a nuestro favor. No lo vamos a saber todo hoy, pero lo vamos a saber después. Y noten rápidamente, hermanos, entonces aquí, ¿qué vemos? ¿Cómo intervino? Pues vemos la confrontación de Faraón. Faraón le reclama a Abraham su engaño. Dios trajo estas plagas. Segundo, ven en sus notas, el acto de restauración del Faraón. Vemos que le devuelve a Sarai y le ordena que se vaya de Egipto con todo lo que tiene. Si yo fuera Faraón, yo le he dicho, y dame todas las cosas que te di. Amén. Pero él se va con todo. Y vemos tercero, hermanos, él regresa a casa. Dice la Biblia en el versículo 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Noten, hermanos, esto, confiar en Dios en tiempos de escasez y no recurrir a engaños para protegerse es una de las tareas más difíciles que tenemos en nuestras vidas. Entonces, déjenos más termino preguntándole esto, hermanos. ¿Habrá venido en su vida un tiempo difícil? Y si sí, ¿cómo estás respondiendo? No cometas el error de Abraham. No seas impulsivo. Medita, ora, confía en Dios. Pregúntale a Dios qué es lo que Él cree acerca de esto. Y deja que Dios te guíe, pero no nomás tomes decisiones en base a tu lógica, porque eso te puede meter en graves problemas después, hermanos. Vamos a orar. Señor, te pido por favor, obra en nuestras vidas. Te doy gracias que tenemos tu